Jonás. Hoy terminamos este pequeño libro, esta pequeña historia. Hoy hemos estado viendo un capítulo por semana. La primera semana vimos en cuanto a lo que es el llamado que Dios le estaba haciendo a Jonás y que era obedecer y Jonás no quiso obedecer, ¿sí? El segundo capítulo nos hablaba acerca de morir. Cómo le fue necesario a Jonás morir a sí mismo y todo el proceso que vimos con este pez que lo tragó, cómo murió y tuvo que clamar a Dios y Dios le volvió a dar vida, tuvo Dios misericordia de él y le dio vida. Y hablamos sobre eso, el morir a ti mismo. Para obedecer a Dios hay que morir a ti mismo. El capítulo 3 vimos acerca de lo que es el arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento y vimos cómo Jonás va a pregonar arrepentimiento y todo el pueblo de Nínive, incluyendo el rey, escuchan el mensaje y hacen duelo, hacen ayuno, silicio y hasta los animales y se arrepienten. Y vemos un avivamiento impresionante porque el arrepentimiento trae una transformación a una nación. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy veremos el último capítulo y le hemos titulado transformando el corazón o cambiando el corazón. Y creo que es importante que podamos entender esto porque este cuarto capítulo de repente para mí es como una historia o un capítulo donde me trae mucha confrontación a poder a no entender lo que Jonás hace. Y tenemos que entender algo. En toda esta historia de estos 4 capítulos, lo importante no es el pueblo de Nínive, aunque se arrepienten. Lo importante es lo que Dios está haciendo en la vida de Jonás. Y lo veremos al día de hoy, porque eso tenemos que aprenderlo nosotros. Lo importante es lo que Dios quiere hacer contigo. Lo importante es lo que Dios te quiere enseñar y te quiere hablar y te ha llamado y quiere que le obedezcas, que mueras a ti mismo. Pero no puede lograr Dios hacer su propósito si no trata con tu vida. Y el día de hoy veremos esta cuestión en base al carácter de Jonás y que de repente a lo mejor no lo entenderemos o no lo entendemos, pero veremos la mano de Dios aún en medio de esta situación. Así que vamos a leer Jonás capítulo 4. Vamos a leerlo todos, son 11 versículos, lo leemos completo. Después oramos y vamos viendo qué podemos aprender de esta historia. Jonás capítulo 4, versículo 1 dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás:
¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oramos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Venimos en esta hora para aprender lo que nos quieres decir. Permite que en este momento podamos, Dios, reconocer, entender el mensaje que nos quieres hablar, Dios, a tu pueblo, a tu iglesia. Que podamos ser un medio por el cual ellos puedan recibir un mensaje directamente de ti, Dios. Háblanos. Permite que al leer cada pasaje, cada versículo, pueda brotar la verdad, la revelación de tu palabra en nuestras vidas y nos transforme y nos cambie. Obra, Espíritu Santo, obra en nosotros y haz tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Lo primero que tenemos que recordar al leer esta porción es lo que ha pasado en Nínive. Recordemos, lo decía ahorita, Jonás entró a una ciudad y empezó a pregonar que Dios iba a destruir esta ciudad por su pecado, que el pecado había llegado hasta lo más, hasta su presencia. Y vimos cómo ellos se arrepintieron, hicieron ayuno, silicio, y hubo un cambio en ellos, tanto que Dios lo vio. Y para esto nada más leamos un versículo atrás, del versículo 1, o sea el capítulo 3, versículo 10. Un versículo atrás, antes de iniciar el 4, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Lo primero que tengo que recordar y ver es que Dios había planeado destruir esta ciudad, pero al ver Dios el arrepentimiento de la ciudad, que ellos lo hicieron realmente, Dios se detuvo de su maldad, Dios se detuvo de lo que iba a hacer, y entonces ellos pudieron, Dios pudo perdonar al pueblo, a la nación, y nada pasó, ¿sí? Pero de repente vemos a un profeta que está enojado. El versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y esto es raro, ¿por qué? Porque usualmente un predicador se agrada cuando predica y la gente se convierte. ¿No es cierto? Los que alguna vez han compartido el mensaje, el evangelio, ya sea en un altar o a una persona, no hay mejor respuesta que alguien que le digamos: Dios te ama, eres un pecador, murió en la cruz de Calvario por tus pecados y hoy necesitas arrepentirte y hacerlo el Señor de tu vida. Y cuando la persona te llega a decir: yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, cuando te dice: me quiero arrepentir de mis pecados, creo que uno se llena de gozo, ¿no es cierto? Bueno, los que los hemos hecho, ¿verdad? Que dice: yo quiero. Y tú te pones contento. Incluso la Biblia me dice que hay gozo en el cielo cuando hay un arrepentido, ¿no? Que viene a los pies de Cristo. Entonces, aquí hay una escena contraria. Porque cuando a veces uno predica, acepta a Cristo 1, 2, 5, 10. De repente leemos la historia y con Pedro fueron 3,000 y 5,000. Pero aquí estamos hablando de una nación entera. Una nación que me dice al final, ahorita que leíamos, que hay 120,000 personas. Y vemos a una nación completamente arrepentida por un mensaje. Y lo dijimos, no es un pueblo de Dios. Nínive era la capital de Asiria. Y la capital de Asiria, el pueblo asirio, era enemigo del pueblo de Dios. Y era un enemigo perverso, malvado, lo dijimos.
Era muy cruel, que cuando a sus enemigos tomaba, dicen que le sacaban los ojos, les quitaban la piel. ¿Se pueden imaginar? Los atravesaban a los que capturaban en un tronco y así los hacían querer caminar para que todos los vean. Eran crueles. Pero la predicación de Jonás lo lleva a arrepentirse y bueno, Jonás está molesto, ¿sí? En el original, esta palabra de enojo es enojo al extremo, es completamente molesto. Me imagino, no sé si ustedes se enojan mucho o conocen a alguien que se enoja al extremo. A esa medida, Jonás está molesto y está enojado. Y entonces Jonás le dice a Dios cuál es su enojo. Y tampoco lo entendemos. Mira, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Aquí me va a decir qué es lo que le contestaba cuando Dios lo llamó a predicar a Nínive, que se fue a Tarsis. Dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Imagínate el enojo de Jonás al decir: porque mejor me es la muerte que la vida. De repente Jonás no lo entendemos. Quizás es esos hermanos de la iglesia a veces que hay que tampoco los entendemos, ¿verdad? Otra vez, acaba de tener un éxito. Acaba de predicar una nación entera se ha arrepentido. Desde el rey, animales, todos están convertidos a Dios. Hay un despertar, un avivamiento. Creo que teníamos que celebrarlo y nada. El predicador está enojado, está molesto hasta el extremo. El predicador está hasta deprimido, ¿no? Y le dice a Dios: ese era el problema. Yo no quería ir a hablarles, a predicarles, porque tú te ibas a arrepentir del mal que les habías dicho. Entonces de repente pudiéramos pensar que Jonás está enojado, pero porque la gente, ¿qué iba a pensar de lo que él estaba diciendo? O sea, acaba de hablar que en 40 días iba a ser destruido. Y ahora Dios dice que no, lo podían tomar como un profeta mentiroso. Quizás Jonás está pensando solamente en él mismo. Ahora, interesante, porque Jonás sabe quién es Dios y cómo es Dios. Lo acaba de decir, lo leímos ahorita. Yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, bueno, si alguien sabe que Dios es grande en misericordia, es Jonás, ¿no es cierto? Porque la historia me habla de que por su desobediencia Dios preparó una tormenta, luego preparó un pez. La historia me muestra, la Biblia me muestra que Jonás murió y que clamó a Dios y le da una oportunidad. O sea, Jonás sabe quién es Dios. Jonás sabe el carácter de Dios. Y puedo aprender esto, hermano. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Un Dios clemente y piadoso y tardo para enojarse. Yo lo comentaba un poquito el domingo. A veces pensamos que Dios está en su trono con un látigo, con alguna vara, nada más pensando en qué momento me equivoco para regañarme, para pegarme, para castigarme. Pero no. Jonás sabe quién es Dios y sabe que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia. Y que si una vez nos equivocamos y venimos a Él y nos arrepentimos, Dios tiene compasión de nosotros. Y esto es una bendición.
el saber que sus misericordias son nuevas cada día, bueno, no sé usted, pero a mí me da mucha tranquilidad. ¿Te puedes imaginar que Dios hubiera dicho, nomás te voy a dar 100 misericordias? Ya no las hubiéramos acabado, ¿no es cierto? Es más, si nos hubiera dicho, bueno, 1,000,000. Bueno, más espiritual, 70 veces 7. Ya no los hubiéramos acabado. Porque cada día nos equivocamos, nos enfriamos, le fallamos, nos equivocamos con Dios. Pero qué bendición el saber esto, que si yo me arrepiento de mi pecado, si vuelvo a Él, Él me da una oportunidad más. Jonás lo sabe. Una, porque lo ha vivido en su vida propia, y dos, porque ahora lo está viendo en un pueblo en el cual Dios ha perdonado. Y de repente, hoy en día hay gente que no puede creer que Dios pueda perdonar tu pecado. A veces venimos de un trasfondo cristiano, religioso, donde pensamos que para que Dios me perdone hay que pagar una manda, una deuda que tenemos con Él. Y te digo algo, la deuda que tenemos es impagable. El único que lo pudo pagar fue Cristo y nos lo regala a nosotros por gracia. Pero nosotros tenemos que entender que es un regalo que Dios te da inmerecido. No puedo pagarlo, me lo puedo ganar. Y eso es lo que Dios da a todo aquel que viene a Él y le pide perdón. De repente escucho gente que dice, es que no creo que Dios me pueda perdonar. Y tienes que entender que Dios perdona todos tus pecados. Él murió por todos tus pecados en la cruz del Calvario. No hay ninguno que se quede fuera. Jesús pagó por tus pecados pasados, por tus presentes y por tus futuros. Él los pagó por todos. Entonces es importante que yo pueda entender ahí. Incluso de repente usamos una frase cuando alguien comete algo y se siente muy mal, y a veces le decimos, es que ahora necesitas perdonarte a ti mismo. Ya Dios te perdonó, ahora perdónate a ti mismo. Y les digo algo, esa frase es un error. Nosotros no somos nadie para perdonar pecados, y menos a nosotros mismos. El que perdona es Jesús, es Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tomar el perdón que Él ya me ha dado. ¿Me explico? Entonces, esta es la gracia que Dios le da. Y les digo, Jonás mismo disfrutó de esa misericordia que Dios da. Ahora, de repente vemos a Jonás como en una molestia. Se enoja con Dios y luego le dice, porque mejor me es la muerte que la vida. El arrepentimiento de Nínive es tan doloroso para Jonás que mejor se quiere morir. ¿Sí? Dice, no, si no los mataste a ellos, pues mátame a mí entonces. Y puedo pensar quizás algo. Como el pueblo de Nínive era un enemigo del pueblo de Dios, probablemente en el corazón de Jonás había un resentimiento o un odio, un coraje contra aquella nación que no podía entender cómo Dios la podía perdonar. ¿Puedes imaginar eso? Era un enemigo despiadado. Jonás sabía lo que ese pueblo le hacía al pueblo de Dios. Y quizás, no sé, esto no lo dice, quizás Jonás como profeta estaba orando, Dios, trae juicio contra aquella nación. Dios, líbranos de aquella nación. No sé. Y entonces, cuando escucha que Dios va a perdonar a esta nación, el coraje de Jonás es tanto que no lo puede soportar y que prefiere mejor morirse a ver lo que Dios está haciendo en otra persona. Ahora, te comento algo. ¿Cuántas veces, o no sé, a lo mejor nunca, pero nunca ha pasado, o a lo mejor sí, pero hay veces que hay alguien que hace las cosas mal
una persona que te ha lastimado, te ha afectado, te ha dañado, te ha lastimado. Y de repente empieza a conocer de Cristo, le hablan de Cristo, acepta a Cristo, empieza a venir a la iglesia o va a otra iglesia, sabes que es cristiano y tú no lo puedes creer. Que dices, no, ese ni se ha arrepentido. Y lo ves en la iglesia, ni le creas. No, yo creo que él es falso, es alguien que nada más va a ver qué saca. Y de repente pudiéramos caer en esto nosotros. Porque Dios, tengo que aprender algo, hermanos. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que todos ¿qué? Sean salvos. Todos. Pero de repente puede haber alguien en nosotros que no nos cae, que no amamos y que no podemos ver que Dios le esté dando una oportunidad. Y menos que sirva en la iglesia. Ay, sí, ¿ya lo vistes? Andaba de paganote hace unos días, hace tiempo, y ahora ya sirviendo en la iglesia. Mejor vámonos de esa iglesia. Al pastor le falta discernimiento. ¿Ya lo vistes? Va a cantar. Le dieron una participación. No puede ser. El año pasado esa persona andaba de lo peor y ahora ya está predicando. Y en vez de que digamos nosotros, gloria a Dios porque estamos viendo un cambio en una persona, estamos con un corazón, con el coraje así, con las tripas, ¿no? Y Dios hablando, predicando a alguien y tú no queriendo escuchar nada. ¿Por qué? Porque el mensaje lo está dando una persona que no te agrada. A veces pasa. A veces cuando uno está como pastor, la gente se acostumbra a escucharnos. Pero de repente le damos la oportunidad a otra persona que comparta, que predique, y luego lo empezamos con que, ay, no me gusta cómo comparte. Ay, no me gusta cómo, no me gusta cómo dirige, no me gusta cómo canta. El hermano lo hace mejor, el otro que estaba, y comparamos. Y de repente eso puede ser la misma actitud que estamos viendo en Jonás. Aprendamos algo. Dios está haciendo algo en la vida de Jonás. Y quizás Dios está haciendo algo contigo cuando tú ves a una persona al frente que sientes que no debe de estar ahí. Ahora, claro, entendemos. Cuando hay una persona que vive en pecado y lo ponemos al frente, entiendo que está mal. Pero estamos hablando de una persona que estaba en pecado y se arrepiente y ahora ya está con Dios. ¿Sí me explico, verdad? Hay una gran diferencia. Y entonces Dios va a confrontar al profeta, versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien enojarte tanto? O sea, a mí me llama la atención. A mí me llama la atención Dios. Porque pareciera que Jonás no ha aprendido. Cuando no aprendió en la nave, Dios le mandó ¿qué? Un pez y se lo tragó. De repente Dios le dice a Jonás: ¿haces tú bien enojarte tanto? Si usted fuera Dios en ese momento, ¿qué haría? No le puede mandar un pez, ¿verdad? ¿Ahora qué le manda? Le manda un león o algo que se lo coma, ¿no es cierto? Acabo que se lo coma y después a ver cómo lo sacamos. Si cuando nuestros hijos se enojan y nos reclaman algo, ¿qué hacemos? Nos bajamos de la cruz, ¿verdad? Y soy tu madre y ¡pah! Bueno, perdón, aquí no pasa, ¿verdad? Soy tu papá y ¡pah! De repente está Dios ahí, está enojado. Y si usted fuera Dios, ¿qué le dijera a Jonás? A ver, cálmate, yo soy tu Dios y ahora te aguantas. Pero no, yo veo a Dios así como que diciéndole: a ver, tranquilo Jonás, ¿haces bien en enojarte?
¿Y saben lo que está haciendo Dios? Dios está tratando con Jonás y haciendo brotar lo que hay en su corazón. Aprendamos algo. Cuando Dios te llama a servirle, como con Jonás, el siguiente paso es la obediencia. ¿Cierto? Lo hemos visto en el libro de Jonás. El siguiente paso es morir a ti. Pero para morir a ti, necesita brotar lo que hay en tu corazón para ser transformado. Cuando nosotros estamos en la escuela bíblica, no voy a contar todo, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a la escuela bíblica, la primera vez, yo me imaginaba que iba a llegar a la antesala del cielo. Y yo pensaba que todos los que estaban ahí casi iban a andar volando espiritualmente, casi ni el suelo iban a tocar, porque, hombre, puro hombre de Dios, puros, diríamos, puro máster, ¿verdad? En una de las primeras lecciones o clases que tuvimos y que empezaron a hablar del carácter cristiano y del perdón y del todo, empezaron a confesar testimonios y todo. Empecé a escuchar que uno se paraba y decía: yo quiero pedir perdón porque yo era un drogadicto y yo hacía esto y lo otro. Y luego otro se paraba. Todos teníamos los ojos cerrados porque la idea es que nadie viera. Era una confesión, una dinámica, en un taller que nos hicieron. Y luego se paraba otro y decía: yo quiero pedir perdón porque yo estaba en un manicomio y esto y esto. Y luego se paró otro: yo quiero pedir perdón porque yo una vez cuchillé a alguien y así. Y luego se paró otro: yo quiero pedir perdón porque... Y cuando empezaron a decir todas las cosas, yo volteaba y dije: pues ¿dónde me metí? Yo esperaba llegar al cielo y creo que me fui para otro lado, ¿verdad? Pero algo que empieza Dios en la escuela bíblica fue a vivir 2 años con ese tipo de personas. Igual, uno no crea que ellos sean los malos, yo el bueno, no, cada quien tenemos lo malo. Pero vivir, dormir, comer, trabajar, estudiar con todas esas personas durante 2 años te hacen brotar lo que hay en tu corazón. ¿Sí me explico? Porque en un cuartito como de 3x3, ahí vivíamos 6, con toy, camas, closet y todo lo que tenías. Así dormías casi. Pero había una convivencia con ellos que brotaba a ver el carácter de cada uno. El coraje ahí brota. Ejemplo más claro: no es lo mismo como usted se comporta afuera como se comporta en su casa, ¿no es cierto? Sus hijos, no es lo mismo. Acá uno los ve: ay, qué bonitos tus hijos. Y tú: ay, si los conocieras, ¿verdad? Te los presto una semana. Pero ya solitos en su casa, ahí brota. El que no quiere prestarle el otro, que para que lo agarrabas y que no agarres esto. Y bueno, eso pasa en mi casa, aunque usted no lo crea. Pero brota lo que hay en el corazón. Lo que está haciendo Dios con Jonás es mostrando lo que hay en tu corazón, en su corazón. Y lo que Dios quiere hacer contigo es lo mismo. Dios te ha estado llamando, quiere que le obedezcas, pero en tu caminar Dios va a evidenciar lo que hay en tu corazón. Y muchas veces te enojas. Hay veces que nos enojamos con Dios y le preguntamos: pero ¿por qué permites esto, Dios? ¿Pero por qué a mí? Porque yo estoy batallando económicamente y mira, el vecino es una persona que ni te conoce, ni mira cómo es prosperado. ¿Sabes por qué hace todo eso? Porque Dios quiere tratar contigo. Mira, vamos a seguir leyendo versículo 5.
dice, y salió Jonás de la ciudad. No le contestó a Dios, Interesante. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó, interesante esto, subrayen ahí, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Primera vez en todo el libro que vemos feliz a Jonás. ¿No es cierto? O sea, como que pensemos que Jonás era el hombre más feliz del mundo. Según su libro, no. Apenas ahora se alegró. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, otra vez, subrayamos, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, otra vez, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez Jonás se le acabó la alegría, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Vamos a ver lo que Dios hizo con Jonás, la lección. Primero veo que Jonás sale de la ciudad, ¿sí? Y va a ver qué acontecería. Dice que va y acampó al oriente de la ciudad e hizo ahí una enramada. Una enramada era como una casa como con ramas y todo, para poder cubrirse y ver el espectáculo. O sea, quizás Jonás estaba pensando, a lo mejor se van a arrepentir algunos, pero no todos, y Dios como quiera va a acabar con ellos. Entonces, haz de cuenta que se fue un autocinema. Fue y se preparó en una montaña, preparó una enramada, se puso ahí medio a la sombra y se puso a ver el espectáculo, a ver qué pasaba con aquella ciudad, a ver si Dios podía destruir, y vamos a ver cómo la destruye, si cae fuego del cielo, no sé. Él está esperando que algo pudiera ser. Pero dentro de lo que está pasando, otra vez, en ningún momento vemos a Dios enojado, sino que Dios empieza a trabajar en la vida de Jonás y preparó una calabacera. Una calabacera, no se sabe qué es. Algunos piensan que son como una rama, una enredadera, un arbusto que empezó a crecer en la enramada que hizo ahí y le hizo sombra, ¿sí? Y esto fue lo que alegró a Jonás. Interesante. Jonás está más alegre por él sentirse bien. Está más alegre Jonás por su tranquilidad, por su bienestar, por su comodidad, que porque un pueblo acaba de salvarse o arrepentirse. Y entonces Dios preparó una calabacera. No es la primera vez que Dios prepara algo. Pregunta de examen: ¿qué fue lo primero que Dios preparó para Jonás? ¿Qué preparó? ¿Un pez? Eso fue la segunda. ¿La primera? Prepara una tormenta. ¿Sí? Sube a la nave, prepara la tormenta. Dios preparó una tormenta y lo enseñamos. Cuidado, porque muchas veces siempre pensamos que Dios solamente trae paz en medio de la tormenta. Y dijimos, no, hay veces que Dios también levanta la tormenta para tratar con nosotros. Y dice ahí que le preparó una tormenta. La segunda cosa que Dios preparó, ¿qué fue? Ahora sí, el pez. Nada agradable, le preparó un pez. Ahora Dios le está preparando una calabacera y está ahí Jonás ahora sí contento, complacido. Pareciera que puede pensar él, ahora sí como que Dios se acordó de mí.
Y pareciera que estamos viendo a un Jonás egoísta, pensando que la felicidad se enfoca en sí mismo. Y entonces, dice, pero en versículo 7, pero al venir al día siguiente, Dios preparó un gusano. Otra vez, Dios sigue tratando ¿con quién? Con Jonás, el cual hirió la calabacera y la secó. Y entonces, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Entonces de repente vemos a Dios obrando de una manera milagrosa, porque una planta no crece en un día. Sí se puede secar en un día, pero crecer en un día no crece. Pero está Jonás esperando a ver qué sucede en la ciudad. Está la calabacera, la rama esta enredadera empieza a crecer, le da alegría a Jonás. Y al día siguiente Dios prepara un gusano, el cual hirió esta planta, que la cual la secó. Y luego Dios preparó un viento fuerte, el cual la hizo que se removiera. Y entonces Dios envió el sol sobre Jonás, y tanto dice ahí que se desmayaba. Y entonces otra vez vemos a Jonás quejándose y diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y entonces, mira la aplicación que Dios le da. Versículo 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, ahora sí le responde, Acuérdense, la primera vez no le respondió. Ahora sí le responde y le dice: mucho me enojo hasta la muerte. Te digo algo, cuidado cuando te enojas con Dios. Hay gente que se enoja con Dios. Hay gente que se molesta con Dios y muchas veces es cuando pierde algo que quiere, que ama. Puede ser una persona, puede ser un negocio, puede ser pertenencias, economía, puede ser, no sé, oportunidades. Cuidado, porque lo único que Dios está tratando de hacer es ver qué es lo que hay en tu corazón. Si es cierto que le amas y estás con Él porque le amas, o es conveniencia. Por eso te decía hace rato, Dios puede estar preparando diferentes situaciones alrededor de tu vida para ver qué es lo que hay en tu corazón, a ver qué tanto confías en Él. Y Dios puede estar preparando una pérdida, como en este momento Jonás está perdiendo su calabacera, que ni era de él. Y eso lo llevó a un enojo. Quizás puedes estar enfrentando una enfermedad y Dios quiere que brote en tu corazón qué hay en medio de la enfermedad. Si en medio de la enfermedad hay alabanza, hay adoración, o hay queja y hay enojo. Si hay depresión, si estás diciendo como Jonás: mejor me quiero morir que estar así enfermo. A veces así pensamos. Te decía ahorita, Dios puede preparar que a tu vecino le vaya bien. Puede ser que a él empiece a ir bien y tener carro y casa y todo. Pero no creas que porque lo ama tanto a él, en caso que no sea cristiano, sino porque quiere tratar contigo en base a la codicia, a tu fe, a tu confianza en Él. ¿Me explico? O sea, Dios quiere ver qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Puede ver amargura, enojo. Hay gente que está en la iglesia y vive amargada. Hay cristianos frustrados, deprimidos, agüitados. Hay un, no me acuerdo cómo se llama. Hay un árbol, una planta que
yo me equivoco, creo que es el huizache, ¿no? Que crecen y son bien difíciles para arrancarlos y arrancarlos, ¿no? Mientras están pequeños, mientras puede ser una semilla o una ramita, es fácil quitar. Pero cuando se arraigan, es difícil poder sacar ese árbol. La Biblia me dice que tengamos cuidado de que no brote en nosotros una raíz de amargura. Porque tú puedes estar en la iglesia y teniendo una amargura y una raíz porque algo te hicieron, porque no te dejan a lo mejor participar, porque te quitaron de un puesto, porque hablaron de ti, porque no sé, cualquier cosa. Pero puede ser que esa amargura esté ahí pequeña y que hoy te sea fácil decir: yo perdono a tal persona, yo perdono, me deshago, y quites eso que puede llegar a profundizar, a crecer. Porque si crece esa raíz de amargura, va a dañar tu vida para siempre. Cuidado de no enojarte, de no molestarte, de no amargarte realmente. Lo que hace Jonás es enojarse por la calabacera. Jonás pensó que tenía un por qué enojarse porque perdió la calabacera en la cual se había alegrado. Y quiero comentar nada más 3 errores que hizo Jonás, 3 errores que hace alguien cuando se enoja. Sí, yo no sé cuántos de aquí son enojones, pero 3 errores que cometió Jonás, 3 cosas que normalmente hace alguien cuando se enoja. Número 1, renunciar. Dios llamó a Jonás para ir ¿a dónde? A Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Renunció, dijo: yo no, me voy a Tarsis. La primera reacción cuando alguien se enoja es renuncia a lo que está haciendo. Por eso dice: me voy de la iglesia, no vuelvo a servir en ese departamento, no vuelvo a ayudar, yo no voy a hacer lo que Dios me había dicho. ¿Tú te enojas? Primer punto, renuncia. Segundo, se separa a sí mismo de los demás. ¿Sí o no? ¿Qué hace Jonás? Estaban todos luchando por salvar la nave y Jonás durmiendo. ¿No ves que perecemos? No me importa. Cuando alguien se enoja en la iglesia: hermano, ¿no vas a ayudar? No, ya no. Oye, pero te ocupamos. Pues, qué bueno, ya no lo voy a hacer. Y viene, si es que viene, se sienta solo allá atrásito. Y llega tarde para no saludar a nadie. Y se va temprano para no despedirse de nadie. Ahorita viendo a ver quién se va primero, ¿verdad? Está hablando el hermano. No. Pero eso lo hacen. A mí me lo han platicado: no, hermano, es que yo no quería tener nada que ver. Por eso yo entraba cuando ya empezó el culto. Y me iba antes, porque no quería conocer a nadie, saludar a nadie. Una persona enojada, lastimada, herida, renuncia. Se aparta a sí mismo. Y número 3, se convierte en un espectador. ¿Qué hizo Jonás? Fue y se sentó en su enramada y dijo: a ver qué va a pasar. Una persona enojada renuncia, se aparta y dice: a ver cómo les va a ir, a ver. Quiero ver. A ver cómo le hacen sin mí. No, esto no funciona sin mí, no. Nomás los quiero ver que sufran tantito. Eso está haciendo Jonás. Jonás se convierte en un espectador.
Y te das cuenta de algo, ya no le importa ni que se conviertan, ni que vengan almas, ni nada. A él lo que le importa, él es el mismo. Él quiere sentirse bien, quiere estar cubierto, él no está pensando en los demás. Y es un problema que hay en las iglesias, que estamos pensando en nosotros. Yo quiero sentarme donde esté más a gusto. Yo quiero sentarme donde tenga más comodidad. Y no, nomás que pongan el clima y me voy a poner abajo de la ventanilla porque yo fui el que di más. No. Aquí el importante soy yo, hermano. Y si no lo hacen como me gusta, me enojo. Y me voy y renuncio. Y me aparto. Y ni crean que les vuelvo a ayudar, me convierto en un espectador. Eso es lo que está haciendo Jonás. Jonás se enoja tanto que dice que está enojado hasta la muerte. Y creo que las últimas palabras que dice de Dios nos hablan del carácter de Dios muy diferente al carácter de Jonás. Versículo 10 y 11. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Cuando yo leía esto, pareciera de repente que Dios estuviera diciendo: ¿te enojas tú por lo que está pasando en la iglesia sin ni has hecho nada? ¿Te enojas tú por lo que no te gusta en la iglesia? Pues ¿qué? Y mira lo que dice Dios: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Se acuerdan que hace una semana vimos una historia de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces? Que dice que los vio al pueblo como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Bueno, es el mismo carácter que vemos hoy Dios en la ciudad de Nínive. O sea, Dios dice: ¿cómo no voy a tener compasión de una ciudad? Dice: ellos no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dice un comentarista, un pastor, dice: están siendo como niños que no saben lo que es bueno y qué es malo, jugando a ser malvados. Y dice Dios: ¿no tendré compasión de ellos? Y creo que tengo que aprender algo al final de esta enseñanza. Muchos de nosotros estamos preocupados por el llamado, y Dios te lo está haciendo. Muchos de nosotros estamos preocupados por la obediencia. Claro, hay que obedecer a Dios. Muchos estamos preocupados por morir a mí mismo. Claro, tenemos que morir. Pero lo que hoy yo tengo que hacer es transformar mi corazón para ver la necesidad que hay afuera como Dios la está viendo. En ningún momento Jonás está pensando en los demás, está pensando en sí mismo. Y muchos de nosotros hoy en día estamos pensando en nuestro bienestar, en nuestra economía, en nuestras vacaciones, en tener paz, tranquilidad, en vivir mejor. Y nos estamos olvidando de aquella gente que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y se está perdiendo sin Dios. Y creo que es aquí donde tengo que darme cuenta que quizás Dios me está evidenciando mi carácter, que mi carácter no ha llegado a ser como el de Dios. Porque a veces somos muy religiosos y somos muy fariseos. No se merecen el perdón de Dios. ¿Y quién lo está diciendo? Alguien que tampoco lo merece, pero que ha recibido por gracia el perdón de Dios. Decimos: no se merecen otra oportunidad de ellos. ¿Y quién lo está diciendo? Alguien que ha recibido más de 1, 2, 3 oportunidades de parte de Dios. Nos falta mucho el llegar a ser como Jesús. Me falta mucho entender lo que
lo que es Dios y vivir como Él. La tradición judía, porque aquí terminamos en el versículo 11, aquí se acaba el libro. La tradición judía dice que después de que Dios dijo estas palabras de Jonás 4:11, dice que Jonás cayó con su rostro en tierra y dijo: gobierna tu mundo de acuerdo a la medida de tu misericordia. Eso es lo que se dice que Jonás respondió. Otra vez, gobierna tu mundo. ¿Sabes? Él estaba peleando por Nínive. Gobierna tu mundo de acuerdo a la medida de la misericordia. Y te digo algo: si Dios ha tenido misericordia de ti, es necesario que yo salga a hablarle a la gente de la misericordia que puede tener para con ellos. No me puedo quedar callado. No puedo estar pensando solamente en mí, en mí, en mí, en mí. Porque hoy Dios quiere ver qué hay en tu corazón. Dios mostró su misericordia en Jonás a través de que preparó la tormenta. Era para hacerlo volver. Preparó un pez. Era para protegerlo del mar donde se estaba ahogando. Preparó una planta por el calor que estaba sucediendo. Preparó un gusano para ver lo que había en él. Y preparó un viento para revelar lo que había en su corazón. ¿Qué está preparando Dios en tu vida? ¿Qué está preparando Dios en tu vida? Puede ser una enfermedad, puede ser una escasez, puede ser una bendición también. Porque Dios quiere ver qué es lo que hay en tu corazón. En todo esto que vimos de 4 capítulos, lo que Dios está preparando es un profeta conforme al corazón de Dios. En todo lo que estás viviendo hoy, Dios está preparando un hombre a su imagen y semejanza, que pueda llegar a la estatura del varón perfecto. La idea es cómo vas a responder.